agradezco muchísimo hoy a la doctora Lisset Benavides, que cuando le propuse que acompañara hoy a los muchachos en su actividad académica, se esforzó mucho pues en primero preparar esta conferencia que queríamos hablar hace rato pues de vasoplegia, un enfoque global, y estoy segura que dentro de este mismo enfoque ahorita en la mañana académica, no solo desde la parte de los conceptos, sino además desde la parte del escaneo ecográfico van a poder ustedes enfocar un poquito mejor este problema en el que nos vemos enfrentados todos los días cuando recibimos pacientes tan complejos, a veces procedentes de UCI. Así que agradezco mucho a la doctora Lisset por hacer la asesoría. La doctora Lisset Benavides es anestesióloga cardiovascular en la Clínica Las Américas, y a la doctora Martina Villegas, residente del segundo año, que seguramente pues, te va a presentar un tema bien interesante. Martina, muchas gracias y buen día para todos los que están allá y en virtual. Gracias a ti, doctora, por la introducción. Entonces, como dijo la doctora, yo soy Martina Villegas, yo soy residente de tercer año de anestesia de la UPB, y hoy vamos a hablar de vasoplegia, tratando de hacer un enfoque global, pues que sea como práctico y útil para nosotros. Aprovecho y también le agradezco a la doctora Lisset, pues que me asesoró por su tiempo y también nos va a acompañar pues en la mañana académica de hoy. Entonces, mil gracias, doctora. Vamos a empezar entonces con este caso clínico de un paciente masculino de 72 años que tiene un diagnóstico reciente de un cáncer de colon por una sospecha de una perforación intestinal que está contenida. Nos llaman y nos dicen que lo van a llevar a cirugía pensando en hacer una laparotomía y muy posiblemente una hemicolectomía. Entonces, los antecedentes de nuestro paciente son estos: es hipertenso, se controla con losartán 50 miligramos cada 12 horas, tiene antecedente de una enfermedad coronaria revascularizada, tiene un stent en la descendencia anterior que se lo pusieron en el 2022 y ha estado estable desde ese momento. Es exfumador, tiene una apnea hipopnea obstructiva del sueño, un índice de masa corporal de 28. Cuando revisamos la historia, entonces encontramos un ecocardio reciente que nos dice que tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 45%, con una hipocinesia anterolateral leve, un ventrículo derecho que está ligeramente dilatado, con un TAPSE un poquito disminuido de 15 milímetros, una presión sistólica de la arteria pulmonar de 35 y que no tiene ninguna valvulopatía significativa. Tiene una hemoglobina de 10, un hematocrito de 31, 11.500 leucocitos, una creatinina de 1,1, y estos son los signos vitales con los que llega a cirugía: una presión de 130/70, frecuencia cardíaca de 107 y saturando 91. Entonces nosotros hacemos nuestra inducción anestésica común y corriente sin ninguna complicación, lo intubamos, decidimos invadirlo con una línea arterial radial y un central yugular interno, y más o menos a los 40 minutos de la inducción, ya en la cirugía, cuando empiezan a manipular el colon, las cifras tensionales empiezan a bajar. Nos hace 80-38, 75-40, 70-30. Durante todo este tiempo la capnografía se mantiene relativamente estable entre 35-30. Decidimos ponerle un bolo de líquidos con el que vemos que aumenta la presión venosa central, pero realmente no nos mejora la presión arterial, a pesar de que iniciamos una infusión de norepinefrina y la tenemos que aumentar progresivamente hasta 0.2 microgramos kilo minuto. Entonces yo les quería preguntar, ¿ustedes qué opinan, qué creen que le puede estar pasando a este paciente? ¿Cuál es como su impresión diagnóstica? Está vasopléjico, probablemente, pero ¿qué crees que puede estar causando esa vasoplegia en este paciente? Puede estar séptico. Eso, ¿o qué te gustaría? ¿Qué información te gustaría? ¿Qué le pedirías? ¿Qué harías? Está ligeramente taquicárdico. De acuerdo, entonces también puede ser hipovolemia, pues digamos que la cirugía apenas está empezando, pero pues siempre hay que descartarlo. Tiene una ecocardio que no, pues no es horrible, pero tampoco es la más bonita, podría tener algún componente ahí pues como cardiogénico. Exacto, el derecho, tiene una afectación del derecho. Bueno, entonces les quería poner este caso clínico porque es un caso clínico que yo creo que es muy realista, no sé, pues no es muy diferente a cualquier paciente que nos puede tocar un día cualquiera. Y miren que pues la posibilidad de opciones de cosas que le pueden estar pasando a este paciente son muchas. Lo que sí tenemos claro es que por lo menos hay un componente vasopléjico que está contribuyendo pues como al deterioro hemodinámico de este paciente.
Entonces, quiero que aclaremos algunas definiciones antes de empezar en forma con el tema. La primera es la definición de choque. Sabemos que es un fallo circulatorio agudo donde hay o una entrega o una utilización inadecuada del oxígeno por parte de la célula que nos va a llevar a una hipoxia celular y a una falla multiorgánica. Y tenemos, por otro lado, la vasoplejía, que nos habla simplemente de una resistencia vascular sistémica que está inadecuadamente baja y que es secundaria a una vasodilatación profunda e incontrolada. Si tenemos vasoplejía en presencia de hipoxia o de hipoperfusión, de hipoxia celular o de hipoperfusión tisular, ya estaríamos hablando entonces de choque vasopléjico. Y lo primero que tenemos que decir del choque vasopléjico es que no tenemos una serie de criterios diagnósticos pues como establecidos, aceptados universalmente, que nos ayuden a decir, este paciente sí tiene choque vasopléjico o no tiene choque vasopléjico. Es un conjunto de cosas que vamos a ver. Podemos decir que es un subtipo de choque distributivo, entonces, donde vamos a tener una hipotensión persistente en un contexto de un gasto cardíaco o un índice cardíaco que va a estar normal o elevado, y esta es una característica muy importante del choque vasopléjico, que va a tener una resistencia vascular disminuida, como ya vimos, otra característica importante, y que generalmente van a necesitar soporte vasopresor a dosis elevadas. Esto después de haber hecho una reanimación hídrica adecuada. O sea, yo no puedo decir que un paciente está en choque vasopléjico si yo no estoy segura de que está bien reanimado con líquidos. Y pues al estar hablando de un estado de choque, entonces vamos a ver evidencia de hipoperfusión tisular, y también es típico del choque vasopléjico que haya signos de fuga capilar. Bueno, entonces, tratando de llegar como a esta definición universal que les decía que no existe, un grupo del Comité de Anestesia Cardiovascular y Torácica de la ASA publicó esta definición consensuada de choque vasopléjico. Esto es de este año, pero aquí hay varias cosas que yo les quiero recalcar. Lo primero es que nos dicen que estos son signos sugestivos de vasoplejía. Nuevamente, no son criterios diagnósticos, o sea, yo no puedo decir, si lo tiene, si lo tiene, si lo tiene, por lo tanto, tiene choque vasopléjico. Y segundo, nos dicen abajo, tiene que descartar hipovolemia, causas intracardíacas y insuficiencia adrenal. Y ahí, pues, realmente se le podrían sumar otro montón de cosas. Pero miren que les dicen lo mismo, una presión arterial disminuida, 65 milímetros de mercurio de presión arterial media, un índice cardíaco aumentado, ellos lo cogen como 2.2, en algunos textos podemos ver 2.5, una resistencia vascular sistémica disminuida, menor de 800 DINA, y que requiera soporte hemodinámico, ellos ponen más de 0.2 microgramos kilominuto de NORE o de algún equivalente. Aquí les quiero dejar un primer mensaje grande, y es que a pesar de que tengamos estos parámetros hemodinámicos que nos tratan de definir qué es un choque vasopléjico, frecuentemente lo vamos a poder reconocer pues, por signos clínicos en ausencia de parámetros hemodinámicos invasivos, y ahorita más adelante vamos a ver entonces cómo sería el abordaje diagnóstico. En cuanto a la epidemiología, entonces realmente no es tan fácil de caracterizar en la literatura partiendo de que no tenemos una única definición, pero sí tenemos ciertos datos pues, que nos ayudan como a saber en qué estamos. Entonces, la epidemiología está mejor descrita sobre todo en pacientes de cirugía cardíaca. En estos pacientes sabemos que si la cirugía es fuera de bomba, la incidencia es más o menos del 3%, cuando requieren circulación extracorpórea puede subir hasta el 25%, y que hay procedimientos como por ejemplo el trasplante cardíaco que van a tener una incidencia alta, más o menos del 19-20%. Y estos pacientes de cirugía cardíaca que hacen choque vasopléjico tienen una mortalidad alta, más o menos la mitad. También sabemos que los pacientes en UCI que tienen choque, hasta 2/3 van a tener un mecanismo vasopléjico ahí involucrado en ese choque. En sepsis es importante porque pues, el choque séptico es como vamos a ver más adelante, pues tiene un componente vasopléjico muy, muy, muy importante. Y los pacientes con choque séptico tienen una mortalidad que es hasta 40% mayor con respecto a los pacientes sépticos que no están en choque. Y lo otro que tenemos claro es que claramente se asocia a desenlaces desfavorables. Entonces, mayor estancia hospitalaria, mayor estancia en UCI, mayor requerimiento de ventilación mecánica, de terapia de reemplazo renal, de lesión renal aguda. Y esto, pues, obviamente se asocia a peores desenlaces para los pacientes en cuanto a morbilidad y mortalidad, y además a mayor costo en su atención. Bueno, ¿qué nos puede causar un choque vasopléjico? Entonces, es una lista gigante de cosas.
es una lista muy grande de cosas. Entonces, pues la idea no es como sentarnos aquí a leer toda esta lista, sino que lo que les quiero recalcar es que en la gran mayoría de etiologías que vemos aquí va a haber un mecanismo común, que es una reacción inflamatoria o una respuesta inflamatoria disregulada. De pronto aquí la excepción es la última, que es anestesia neuraxial o un trauma raquimedular alto, donde el mecanismo principal pues va a ser como la pérdida del tono simpático, pero no sobra decir que, por ejemplo, en el trauma raquimedular también hay, pues se desencadena una respuesta inflamatoria que contribuye o potencia esta vasopresión. Los factores de riesgo son supremamente importantes a la hora de hacer el diagnóstico. Tenemos que saber en quién vamos a sospechar que estamos haciendo un choque vasopléjico, y nuevamente están mejor descritos en cirugía cardíaca, pero también tenemos ciertos factores de riesgo en la población general, e incluso podemos pues extrapolar algunos de los factores de riesgo de cirugía cardio a cirugía no cardio. Entonces, en el preoperatorio, el uso de medicamentos como IECA y ARA2 claramente están asociados a choque vasopléjico pues, y una hipotensión refractaria en el intra e incluso en el postoperatorio, la anemia, la enfermedad renal crónica, la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, un infarto reciente en los últimos 5 días, la edad, el sexo masculino, un índice de masa corporal por encima de 35, si tienen CIRS, si son fumadores y si tienen requerimiento vasopresor en el preoperatorio. Eso nos habla de que es un paciente que probablemente tiene pues, mayor riesgo de hacernos un choque vasopléjico. Y en el intraoperatorio, entonces, tenemos el tipo de cirugía, como ya vimos, no solamente cirugía cardio, sino la cirugía mayor no cardio, los trasplantes de hígado, trasplantes de riñón, la anemia intraoperatoria también, si requieren transfusión de hemoderivados, el tiempo de isquemia en las cirugías donde hay isquemia, la temperatura nadir, pues específicamente en cirugía cardio, también el tiempo de circulación extracorpórea y el volumen de la cardioplegia. Listo. Ahora quiero que nos concentremos un buen rato en la fisiopatología, porque realmente si uno entiende la fisiopatología, va a poder entender muy bien cómo lo sospecha, cómo lo diagnostica y cómo lo trata. Entonces, lo primero que debemos decir es que es una fisiopatología que es compleja y que es multifactorial, que se deriva en su gran mayoría de una respuesta inflamatoria sistémica que puede ser desencadenada por PAMs, que son patrones moleculares asociados a patógenos, por ejemplo, en la sepsis, esto es lo típico, o por TAMs, que son patrones moleculares asociados a daño, a lesión tisular, que es, por ejemplo, lo que vamos a ver en los pacientes con politrauma, quemados, pero todo esto nos va a llevar a una reacción inflamatoria. Y vamos a tener entonces una vasodilatación y una hiporreactividad vascular que van a estar dadas por mecanismos intrínsecos y extrínsecos respectivamente. Otra cosa que tenemos que tener muy clara para poder hablar del choque vasopléjico es qué es la resistencia vascular sistémica. Entonces, esta fórmula va a ser muy importante, ahorita vamos a ver cómo la podemos aplicar. Nos dice que la resistencia vascular sistémica es la presión arterial media menos la PVC, pues o en realidad la presión de la aurícula derecha, pero sabemos que en la gran mayoría de los pacientes pues vamos a tener más fácilmente la PVC y son pues casi que equiparables, dividido por el gasto cardíaco por 80, que es pues un factor de conversión. Entonces, es una fórmula sencilla, pero que realmente nos da mucha información y es muy útil al momento de aplicarla para el diagnóstico. La resistencia vascular sistémica entonces va a estar determinada por el diámetro de las arteriolas, estos son los vasos pues, que se encargan de crear esa resistencia vascular sistémica, y es controlada por la actividad contráctil del músculo liso vascular en la túnica media de estos vasos. Y como tantas otras cosas, esto es dependiente, regulado por el calcio. Entonces, el calcio aquí va a ser supremamente importante y pues debemos entender cómo funciona. Entonces, aquí les quería mostrar cómo funciona rápidamente la contracción del músculo liso vascular. Entonces, lo primero que pasa es que hay un aumento en el calcio intracelular, primero porque se activan ciertos receptores que ya vamos a ver, los adrenérgicos, los de vasopresina, los receptores de angiotensina 2, que son acoplados a proteína G y que van a permitir que se abra el retículo sarcoplásmico, que salga calcio al citosol y que posteriormente se activen canales de calcio dependientes de voltaje para que aumente aún más esta concentración de calcio intracelular. Listo. Lo segundo que pasa es que este calcio se une a una proteína llamada la calmodulina
y este complejo calcio-calmodulina van a activar una enzima que es la quinasa de cadenas ligeras de miocina. Ya esta enzima lo que hace es que en un proceso dependiente de ATP, que eso es otro punto importante, esto necesita ATP, se van a fosforilar las cadenas de miocina y las cabezas de miocina, y estas cabezas fosforiladas ya van a poder crear un puente cruzado entre la actina y la miocina que permita esa contracción vascular. Entonces, como les decía ahorita, la alteración del tono vascular va a estar dada por factores intrínsecos que son los responsables de la vasodilatación y por factores extrínsecos que son los responsables de la hiporreactividad vascular. Entonces, dentro de los factores intrínsecos, uno muy importante aquí, pues casi que central al choque vasopléjico, es la sobreproducción de óxido nítrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos estos mediadores inflamatorios van a activar la sintasa de óxido nítrico inducible, y esto hace que la producción aumente hasta 1000 veces sobre el nivel basal. En última instancia, lo que hace el óxido nítrico es que nos activa la guanilato ciclasa, aumentan las concentraciones de GMP cíclico y nos lleva a vasodilatación porque disminuye esa concentración de calcio intracelular. Otro mecanismo importante es la activación de los canales de potasio dependientes de ATP. Entonces, tanto el óxido nítrico como el estado de acidosis, que pues, es muy frecuente en los pacientes en choque, como la depresión de ATP, también pues por el choque, van a activar estos canales, y lo que permiten estos canales es que salga potasio de la célula llevándolo a un estado de hiperpolarización. Si la célula está hiperpolarizada, estos canales de calcio dependientes de voltaje que veíamos anteriormente no se van a abrir, y por lo tanto va a disminuir o pues no va a poder aumentar la concentración de calcio intracelular. Y tenemos otros mediadores como la prostaciclina, el tromboxano A2, la serotonina, el sulfuro de hidrógeno, la adenosina, los radicales libres, que todos contribuyen a este mecanismo de vasodilatación patológica. Ya pasando entonces a los factores extrínsecos, tenemos una disfunción inmune y neurohumoral, donde vamos a tener unas concentraciones sostenidas de varias hormonas, como la norepinefrina, la angiotensina 2, la vasopresina, la adrenalina, el cortisol, que nos van a llevar a un estado de disautonomía y eventualmente de depresión hormonal. Lo otro que pasa es que hay desensibilización de los receptores, también por estos niveles altos circulantes persistentemente, sobre todo de catecolaminas y de angiotensina 2, que van a llevar a fosforilación y a regulación a la baja de estos receptores, lo que nos explica por qué estos pacientes no responden adecuadamente a vasopresores. Y por último, tenemos también la deficiencia de vasopresina, que es pues también fundamental tener presente a la hora del tratamiento, y es porque pues, la reserva hipoficiaria de vasopresina se agota. Y lo otro es que hasta el 50% de los pacientes que tienen shock séptico van a tener una deficiencia de corticosteroides, sea por disminución en la síntesis o por resistencia periférica a los esteroides. Listo. Todo esto que les acabo de decir está resumido en este dibujito. Entonces, aquí arriba lo primero que pasa es que vamos a tener estas concentraciones altas de norepinefrina, de vasopresina, de angiotensina 2, eso en parte en respuesta a los mediadores inflamatorios, que eventualmente nos va a llevar a una depresión de estas mismas hormonas. Al mismo tiempo, esos mediadores inflamatorios lo que van a hacer es que van a hacer que haya una regulación a la baja de los receptores, y por otro lado nos van a activar aquí la óxido nítrico sintasa. Esto va a hacer que aumente el óxido nítrico, y junto con la depresión de ATP y la acidosis, como les decía, nos va a abrir estos canales de potasio dependientes de ATP. Todo eso nos lleva a una disminución en el calcio intracelular. Por lo tanto, la miocina se desfosforila, no se pueden crear los puentes cruzados entre la actina y la miocina, y llegamos a un estado de vasodilatación. Bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a diagnosticar un choque vasopléjico cuando se nos presente? ¿Cómo lo vamos a sospechar? Entonces, lo primero, como les decía, es tener muy presentes los factores de riesgo. Ahí, pues los factores que vimos nos deberían como prender las alarmas y hacernos sospechar rápidamente que un paciente con deterioro hemodinámico, que está en choque y que no nos está respondiendo adecuadamente a la reanimación, pues como inicial, puede estar pues teniendo un choque vasopléjico. Lo segundo es la presentación clínica, y lo tercero son los parámetros hemodinámicos. Y esto es muy importante aquí abajo, transversal a todo este
abordaje diagnóstico tenemos que estar activamente tratando de excluir otras causas de choque para poderles dar su tratamiento. Entonces, la presentación clínica realmente no es muy específica, pero sí hay algunas claves que nos podrían pues, como orientar al diagnóstico. Entonces, es una hipotensión que clásicamente va a tener la presión de pulso aumentada porque al tener una baja resistencia vascular sistémica va a disminuir más la presión diastólica. Es frecuente ver presiones diastólicas por debajo de 40 milímetros de mercurio. Es un paciente que es resistente a vasopresores, entonces nosotros vamos a estar aumentando y aumentando la dosis de norepinefrina, por ejemplo, y el paciente no responde como esperamos. Por lo menos al principio, por esta vasodilatación, el paciente va a tener unas extremidades cálidas, un llenado capilar rápido, pero eventualmente a medida que el estado de choque se perpetúa, pues ya sí va a tener como los signos clásicos, la piel moteada, sudorosa, con un llenado capilar lento. Signos generales de hipoperfusión, entonces oliguria, lesión renal aguda, alteración del estado mental, hiperlactatemia, alteraciones ácido-base y electrolítica. Y signos y síntomas específicos de la etiología, que también deberíamos tratar de buscar activamente pues, para orientarnos en el diagnóstico y para tratar adecuadamente. Entonces, los parámetros hemodinámicos, pues sabemos que el gold standard va a ser el catéter de arteria pulmonar, probablemente no es lo que tengamos más disponible, pues, y en la gran mayoría de escenarios en los que nosotros vamos a estar, no vamos a contar con él, pero sí es importante saber algunas cosas. Entonces, los valores como a los que más atención le debemos prestar nosotros si estamos sospechando un choque vasopléjico va a ser el índice cardíaco, que esperamos que esté normal o elevado. La saturación venosa mixta puede estar aumentada, normal o disminuida según cómo esté la entrega y el consumo de oxígeno. Y la resistencia o el índice de resistencia vascular sistémica, que sí o sí tiene que estar disminuido para poder hablar de un choque vasopléjico. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que es un método invasivo, poco disponible pues como anestesiólogos generales, que tiene sus riesgos, riesgo de arritmia, riesgo de lesión vascular e incluso el riesgo de lesión cardíaca. A la hora de interpretarlo, tener presente que tanto el índice cardíaco como la resistencia vascular no van a tener en cuenta la variación regional del tono vascular y asimismo la saturación venosa mixta no va a tener en cuenta la variación regional ni de entrega ni de consumo de oxígeno, sino que es pues como un total pues. Lo otro es el análisis del contorno de onda de pulso por métodos como el LIPCO, el PICO, el Model Flow. Realmente pues no está tan disponible para nosotros, pero nos da información pues también del índice cardíaco, de la resistencia vascular sistémica, pues que se comportaría igual, pero también nos da información sobre la variabilidad de la presión de pulso y del volumen sistólico, donde un valor normal es por debajo del 10%, y en pacientes que son respondedores a volumen esperaríamos que esté por encima de ese valor. Varias cosas, no están validados en el paciente crítico, pues que es realmente como donde lo utilizaríamos, no están tan disponibles. Estos métodos usan algoritmos propios que son patentados y nosotros pues como que no tenemos acceso para saber exactamente cómo funcionan. Son susceptibles a verse pues como alterados por arritmias o por o por subamortiguación de todo el sistema de la línea arterial. Lo otro es el sitio donde estamos midiendo la presión arterial por el fenómeno de amplificación de la onda de pulso, entonces no va a ser lo mismo medirlo en la radial que en la femoral, y pues sí vamos a canular una línea arterial pensando en estos métodos, lo ideal sería hacerlo en la arteria femoral. Tampoco va a tener en cuenta la variación regional del tono vascular, y que para poder interpretar, para que una variación de presión de pulso o de volumen sistólico sea confiable, el paciente debe estar ventilado mecánicamente, relajado, con el tórax cerrado, o sea, hay un montón de condiciones que deben cumplir para yo poder confiar en ese valor. Una herramienta en la que sí me quiero detener y en la que les quiero hacer énfasis entonces es en la ecocardiografía o en el POCUS. Entonces, es una herramienta que no es invasiva, que es altamente disponible, que tiene bajos costos, que nos permite hacer una evaluación seriada, hacer un seguimiento, y pues requiere algo de entrenamiento, pero realmente no es una habilidad pues muy difícil por lo menos de tener el conocimiento básico para hacer este tipo de medidas que les voy a decir. Entonces, si tenemos un diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo y un BTI, con eso podemos calcular
el volumen sistólico, y si lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, vamos a tener el gasto cardíaco. Entonces, volviendo aquí a la fórmula, tendríamos la presión arterial media, la PVC si tenemos un catéter venoso central, y si no podemos, pues en la mayoría de los casos, casi que cancelarlo, y vamos a tener entonces el gasto cardíaco. Por lo tanto, podemos calcular cuál es la resistencia vascular sistémica sin tener un método de monitoría invasiva. Entonces, esta es como la gran utilidad de la ecocardio en este contexto, además de que nos va a permitir entonces integrar el valor del volumen sistólico y el gasto cardíaco con la posible causa que nos está llevando a eso. Entonces, podemos aprovechar y hacer, por ejemplo, un protocolo FATE, evaluar si hay hipovolemia, si hay disfunción cardíaca, si hay taponamiento, si hay algún componente pues, cardíaco que nos esté explicando o contribuyendo al choque que está presentando nuestro paciente. Entonces, esto lo vamos a ver ahorita pues a lo largo de la mañana con seguridad, pero les quería mostrar pues cómo se obtienen estas medidas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es en una ventana paraesternal eje largo, vamos a obtener esta imagen y vamos a hacer zoom aquí en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y vamos a tomar esta medida de su diámetro. La otra ventana es en un apical 5 cámaras, que acuérdense que son 4 cámaras, pero bajando la colita del transductor un poquito. Esta es la imagen que vamos a tener y vamos a hacer un Doppler pulsado aquí también en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Con esto lo que vamos a obtener entonces es, pues con este diámetro, con la fórmula del área de un círculo, vamos a poder tener el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo y en el apical 5 cámaras con el Doppler vamos aquí a seguir esta onda para calcular el BTI. Entonces, el BTI por el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo nos va a dar el volumen sistólico y simplemente lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca para tener el gasto cardíaco de nuestro paciente. Si lo dividimos por su área de superficie corporal, lo vamos a tener entonces indexado. Bueno, ya entonces para hablar del manejo, teniendo toda la fisiopatología clara y cómo vamos a sospechar y a diagnosticar el choque vasopléjico, entonces lo primero es que es un estado de choque. El tratamiento inicial es como el de cualquier otro estado de choque. Vamos a, pues, a hacer pues a tratar activamente de identificar la etiología y tratar específicamente el mecanismo fisiopatológico que estemos sospechando. Tenemos que empezar con reanimación hídrica, el soporte vasopresor y ahorita vamos a ver como algunas cosas puntuales. La meta de presión arterial, entonces en choque vasopléjico se ha como extrapolado de sepsis una meta de presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, pues parece ser como razonable. Esto teniendo en cuenta que en sepsis no se encontró que una meta más alta contribuyera a los desenlaces, excepto de pronto en los pacientes hipertensos mal controlados, donde 75 milímetros de mercurio podría ser nuestra meta. Siempre, yo sé que ya lo he dicho varias veces, pero es importante considerar la coexistencia de otros tipos de choque y hacer una reevaluación frecuente. Estos son pacientes dinámicos que de verdad necesitan que nosotros estemos pues muy pendientes y estemos encima de su evolución. Entonces, los líquidos definitivamente son la primera línea, pues como medida de reanimación, pero en choque vasopléjico no van a ser suficientes para reanimar a un paciente, pues para sacarlo de su estado de choque. Esto también extrapolado de sepsis, recomiendan el uso de cristaloides balanceados, bolos de más o menos 30 cc por kilo, pero esto obviamente pues se va a individualizar según el paciente que tengamos al frente. Es útil tratar de evaluar la respuesta al volumen, entonces, por ejemplo, con la medición del gasto cardíaco, si lo logramos hacer con eco, o una elevación pasiva de los miembros inferiores también nos ayuda a identificar qué pacientes son respondedores a volumen, y también es importante tratar de evaluar no solo si es respondedor a volumen, sino tolerante a volumen, porque recuerden que pues, los líquidos endovenosos son un medicamento, tienen riesgos y tenemos riesgos tanto por una subreanimación como por una reanimación excesiva. Entonces, tratar de ser muy juiciosos con el manejo de los líquidos. En cuanto a los vasopresores, entonces definitivamente son la piedra angular del manejo del choque vasopléjico. Hay que tener en cuenta que los pacientes, pues hay una respuesta interindividual muy variable. No todo el mundo va a responder a NORE, no todo el mundo va a responder a adrena, no todo el mundo va a responder a vaso. No hay una evidencia clara de superioridad en choque vasopléjico específicamente que nos diga
es mejor empezar con este, seguir con este, pero ya vamos a ver que, pues basándonos como en la fisiopatología y en los estudios que tenemos, que no son muchos, si hay, pues como les voy a dejar un algoritmo. Y lo otro que no se nos puede olvidar en el momento de hacer el manejo con vasopresores es que estos pacientes van a tener una respuesta disminuida de las catecolaminas por todos los mecanismos que ya explicamos. Por lo tanto, estos pacientes muy probablemente se van a beneficiar de un manejo multimodal con vasopresores. O sea, en vez de aumentar y aumentar y aumentar la dosis de un solo vasopresor, adicionar varios vasopresores para actuar en diferentes receptores, parece ser pues como el manejo óptimo. Entonces, esta es una tabla que les dejé con los medicamentos, que se las voy a dejar, pues les voy a dejar un QR al final para que no nos detengamos a leer, pero son los medicamentos que realmente son, pues tienen como utilidad y algo de evidencia en choque vasopléjico. Para puntualizar algunas cosas de los vasopresores, entonces empezando con la norepinefrina, recordemos que es un agonista alfa 1 principalmente, pero también tiene algo de actividad beta 2, por lo que nos ayuda a aumentar el tono vascular, tanto arteriolar como venoso, en esos vasos de capacitancia, entonces podría aumentarnos algo la precarga y eso podría ser beneficioso en los pacientes que tienen una precarga disminuida. Y en este contexto deberíamos considerar un inicio temprano si el paciente no nos responde a precarga. La adrenalina, también agonista alfa y beta, dosis dependiente, pero tiene pues un efecto inotrópico por lo que lo deberíamos considerar también como primera línea, pues o más tempranamente en pacientes en los que sospechemos o sepamos que tienen algún componente cardiogénico, o más comúnmente como un tercer agente en un choque vasopléjico refractario. Entonces empezamos con nore, después ponemos vasopresina, y el siguiente paso podría ser adrenalina. En cuanto al aumento de la presión arterial media, entonces tiene la misma efectividad que la norepinefrina, pero tiene ciertos efectos adversos que hacen que su utilidad sea menor que la norepinefrina. Entonces, los efectos adversos metabólicos, por eso me refiero a la hiperlactatemia, que es un problema en el choque porque vamos a perder la utilidad del lactato, pues de hacer el seguimiento al lactato como para guiar la reanimación, hiperglicemia, y también tiene riesgo de arritmia, sobre todo auriculares. Por último, la dopamina es un precursor de catecolaminas que va a actuar en receptores dopaminérgicos beta y alfa, pues también según su dosis. En choque séptico se demostró que aumenta la mortalidad, tiene mayor potencial arritmogénico, sobre todo de fibrilación auricular, y no está recomendado para el tratamiento del choque vasopléjico. Bueno, la vasopresina es como la estrella aquí, entonces la vasopresina es un péptido que es no catecolaminérgico, actúa por vías diferentes a las catecolaminas y ahí está como su gran utilidad, y va a actuar en receptores tipo 1 y tipo 2. Los tipo 1 son como los que nos interesa en este contexto porque son los que nos ayudan a aumentar el tono arteriolar, y los 2 son los que son los responsables del efecto antidiurético. Entonces, ¿qué hace la vasopresina? Porque es útil. Primero, porque ya dijimos que hay un déficit de vasopresina en estos pacientes. Entonces, si nosotros lo suplimos de manera exógena, pues estamos reponiendo este déficit. Disminuye la producción de óxido nítrico, que ya vimos que es como central al mecanismo de la vasoplegia. Aumenta el efecto o la respuesta a las catecolaminas y nos inactiva los canales de potasio dependientes de ATP. Entonces, miren que actúa casi que en todos los puntos fisiopatológicos pues, del choque vasopléjico. Deberíamos considerar cuando tenemos una dosis de norepinefrina, una infusión a más de 0.2 o 0.25 microgramos kilo minuto. Ahí, pues esto nuevamente es extrapolado de sepsis, pero a partir de ese punto deberíamos ya pensar en adicionar vasopresina en vez de aumentar más la dosis de norepinefrina. Una dosis a la que lo podríamos empezar es entre 0.02 a 0.04 unidades minuto. Y en cirugía cardíaca, incluso se podría considerar antes de llegar a estas dosis de norepinefrina, porque se ha visto que disminuye las tasas de FA, de lesión renal aguda, y no aumenta el riesgo de isquemia mesentérica en comparación con nore. Entonces, esto es pues, como una consideración especial en cirugía cardíaca. De la vasopresina hay como 3 estudios grandes que son importantes mencionar aquí. Entonces, el primero es el VAST, donde no encontraron diferencia en eventos adversos graves o en mortalidad ni a 29 ni a 90 días en pacientes con choque séptico al compararlo con norepinefrina.
pero sí encontraron que los pacientes que tenían vasopresina requerían una menor dosis de norepinefrina. Entonces, pues aquí se ve como el efecto ahorrador de catecolamina. En el BANCS-2 cogieron pacientes oncológicos con sepsis, no encontraron tampoco beneficio en la mortalidad de 28 días en los pacientes que le daban terapia única con vasopresina. Aquí cogieron un grupo con norepinefrina y un grupo con vasopresina. Y en el BANCS, en cirugía cardíaca, sí encontraron una diferencia tanto en mortalidad como en complicaciones severas a 30 días al compararlo con norepinefrina y además menores tasas de fibrilación auricular. Entonces, esto es como otro de los motivos por los que en cirugía cardíaca podría ser considerado pues incluso primer agente en algunos pacientes. Bueno, el azul de metileno también va a ser un medicamento útil en el contexto del choque vasopléjico. Lo que hace el azul de metileno es que captura el óxido nítrico, además inhibe su síntesis e inhibe la guanilato ciclasa. Esto nos lleva a una respuesta vasopresora, pero se han dado cuenta que esta respuesta vasopresora solamente la vemos en pacientes que tienen vasoplegia. O sea, si yo cojo un paciente normal o que está en otro tipo de choque y le pongo azul de metileno, probablemente no vaya a haber esta respuesta vasopresora. Del azul de metileno, entonces, en algunos estudios se ha logrado demostrar como mejoría hemodinámica en cuanto a la presión arterial media y en disminución en el requerimiento de vasopresores, pero no tenemos evidencia fuerte en cuanto a, pues, a que nos mejore la mortalidad o la morbilidad. Y siempre tener presente como las precauciones o las contraindicaciones en pacientes con hemoglobinopatías, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es un IMAO, entonces en pacientes que toman IMAO o inhibidores de la recaptación de serotonina, pues va a aumentar el riesgo de síndrome serotoninérgico. Además, por esa respuesta vasopresora en pacientes con hipertensión pulmonar o aumento de la resistencia vascular pulmonar o enfermedades pulmonarias, también deberíamos tener precaución. Y aquí, volviendo un momentico a la fisiopatología, entonces esta gráfica me parece muy bacana porque nos divide los mecanismos en central, celular e intracelular y nos habla de los receptores que podrían ser útil, pues como atacar, digamos, en el choque vasopléjico. Entonces aquí a nivel central tenemos la clonidina, la dexmedetomidina, los beta bloqueadores. Aquí ya hablamos de los adrenérgicos, la vasopresina y la angiotensina 2 ya vamos a mirar. Y a nivel intracelular tenemos los esteroides y nuevamente los beta bloqueadores y el azul de metileno. Entonces, ¿qué tenemos de estos otros medicamentos? La angiotensina 2 es un vasoconstrictor potente, es de acción corta, actúa pues en los receptores de angiotensina, o sea, otra vez por vías no adrenérgicas. Tenemos un estudio que es el ATOS-3, que se hizo en choque distributivo, donde se demostró que estos pacientes, los pacientes en manejo con angiotensina, tenían mejoría en sus cifras de presión arterial y disminución en el puntaje de SOFA, pero no tenemos evidencia suficiente en cuanto a la mortalidad ni a la seguridad del medicamento y además pues no está disponible. Los esteroides, sabemos que tienen acción inmunomoduladora, regulan la producción de óxido nítrico y pueden mejorar la respuesta a las catecolaminas, pero el escenario donde tienen pues como evidencia sólida es en el choque séptico refractario en cuanto a la duración del choque, o sea, disminuye la duración del choque séptico. Su uso podría ser razonable ya, entonces pues en este contexto. Y los otros medicamentos, vitamina C, vitamina B12, tiamina, beta bloqueadores, dexmedetomidina, pues ya vimos como dónde podrían actuar potencialmente, pero no tenemos evidencia pues que soporte su uso en estos pacientes. Este es el algoritmo que les decía que les quería dejar. Entonces, es como para tratar de orientarnos en el manejo. Entonces, lo primero es preguntarnos si este paciente tiene choque vasopléjico. Entonces, los factores de riesgo que ya vimos claramente, una hipotensión con una presión arterial diastólica disminuida, las extremidades cálidas en estados iniciales y un índice cardíaco normal o elevado. Todo eso nos debe hacer sospechar que nuestro paciente tiene un choque vasopléjico o con algún componente vasopléjico. Transversal a este manejo que ya les voy a decir, debemos estar haciendo estas cosas. Entonces, lo primero es eliminar detonantes. Entonces, digamos que el ejemplo clásico sería en sepsis, control del foco. Hacer una reevaluación frecuente de la presión arterial, del estado de volemia, de la función orgánica, del lactato o el llenado capilar, y considerar escalar la monitoría si el paciente no está respondiendo como quisiéramos que responda. Entonces, podemos
hacer una medición invasiva de la presión arterial si no la tenemos, la ecocardiografía, como les dije, es supremamente útil, y el catéter de arteria pulmonar, pues si estamos en un contexto donde sea posible. Y siempre, siempre preguntarnos, ¿hay otro tipo de choque que pues hay otra situación que nos pueda estar explicando la condición de este paciente? Bueno, ya por aquí entonces dijimos que el paciente sí tiene choque vasopléjico. Entonces lo primero que vamos a hacer es iniciar una infusión de norepinefrina. Se puede iniciar a 0.05 a 0.1 microgramos kilo minuto. Y si es un choque refractario a catecolaminas, que puede ser mayor a 0.2 o 0.25 microgramos kilo minuto, entonces deberíamos considerar iniciar la vasopresina. Si estamos ante un choque séptico refractario, entonces ahí sería el momento de considerar la hidrocortisona. Y si el paciente no responde adecuadamente, entonces un agente de rescate o un agente de tercera línea. En este caso, el que más evidencia tiene el azul de metileno a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. Una alternativa sería la angiotensina, pero como les dije, no está disponible y no tenemos suficiente evidencia pues, como para su uso rutinario. Y pues como continuar este algoritmo hasta que se resuelva el choque y siempre tratar de identificar efectos adversos de la terapia vasopresora. Eso era entonces lo que les tenía para hoy. Aquí les dejo la tablita de medicamentos y el algoritmo de manejo y quedo muy pendiente si tienen algún comentario.